Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo tutorial de videotutoriales Android. En este vídeo vamos a enseñar una de las cosas y una de las mejoras que ha traído Kotlin al desarrollo de Android, y es el ahorro de código, la mejora del código y sobre todo la estructura del propio código. Hay cosas que se hacen realmente fáciles utilizando Kotlin y que cuando pruebas Kotlin y empiezas a programar con él, cuando tienes que hacer esas cosas en Java, pues te empiezan a ser un poco más duras, empiezan bueno, a parecerte que lo nuevo de Kotlin pues aporta muchas cosas al lenguaje, y la idea es que poco vayamos utilizando Kotlin en la medida de lo posible a cómo se utiliza Kotlin, y no hacer una transcompilación de código, un traspaso de código simplemente por decir que estamos utilizando Kotlin. Hay muchos proyectos que lo que veo es simplemente es una migración del código de las clases .java a .kt, pero bueno, utilizan lo que es el transcriptor que hemos enseñado en el video tutorial en el canal muchas veces, y lo que hacen es transcribir el código Java a código Kotlin. Como primer paso, yo creo que no está mal, pero después hay que ir utilizando las herramientas y las cosas buenas que nos aporta Kotlin como lenguaje de programación. En este video tutorial os voy a enseñar una de las cosas más elegantes que tiene Kotlin y que más nos puede ayudar a lanzar actividades dentro de tu aplicación. Por ejemplo, Kotlin, una de las cosas que tiene mejores es que puedes hacer extensiones de las propias clases del propio lenguaje. Es decir, tú puedes hacer una extensión a todos tus strings de tu propia clase de Java o tu propia clase de Kotlin, y, por ejemplo, utilizar una función que no te esté definido en el propio JDK o en el propio la propia versión de Kotlin, y la puedes extender y la puedes generar tú de forma personalizada para que haga lo que tú necesitas. Por ejemplo, hay mucha gente que sobrescribe la función length por una length size o length propia, de tal forma que cada vez que se llama esa función, pues se hace un traceo de X cosas, porque necesita que cada vez que se llame a la función de length de Kotlin o de length de Java, pues se trace a su servidor, se haga una traza en Firebase, o sea, una traza en su servidor de traceo que tengan habilitado. Por otro lado, eso es una forma de extensión, no tienes que sobreescribir todo el código, todas las cosas que tengas en tu aplicación, porque dijéramos, podemos hacer una extensión del lenguaje, podemos hacer una extensión de todas las clases que tenemos dentro de nuestro código, de tal forma que empezarían a funcionar con la nueva definición que nosotros hemos hecho de utilizar ese tipo de analytics o ese tipo de traceo que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Otra de las cosas más sencillas o que más nos conviene hacer es lanzar actividades dentro de lo que es una aplicación de Android, ¿no? ¿Cómo se lanzan actividades? Bueno, pues el método tradicional que teníamos es lanzar una actividad con un target activity, lanzábamos desde nuestra actividad, hacíamos un start activity desde el dis de nuestra actividad y se lanzaba la otra actividad. Bien, este método pues ha quedado totalmente obsoleto, porque es verdad que luego cuando teníamos un put extra, pues el put extra quedaba bastante feo, nos creábamos al final un método que hacía lo que era lanzar una actividad, lanzar actividad 2, y entonces desde el propio click listener del botón invocábamos al método y ese el método ya lanzaba como teníamos que lanzar. Pues Kotlin nos trae una forma sencilla de cómo implementar este tipo de cosas. Lo que tenemos que hacer es una extensión, como veis, en un line fun de activity launch activity. Esto al final es un snipe de código que podemos copiar directamente. Dejaremos el snippet de código dentro de la descripción del vídeo para que lo podáis copiar en vuestro proyecto y usarlo si no lo estáis usando ya. Y bueno, pues es una buena herramienta para que empecéis a utilizar esto dentro de vuestra aplicación. Básicamente lo que hace es bastante sencillo. Aquí tiene incluso la discriminación por diferentes SDKs de que esté consumiendo vuestra aplicación. Básicamente lo que hace es crearse un nuevo intent del tipo genérico que se haya inferido dentro de las propias underscore que nosotros hemos definido, es decir, del target que nosotros vamos a hacer, vamos a ejecutar.
Después, pues los parámetros que tiene es un request code. Después tenemos un option, básicamente será un bundle que nosotros vamos a integrar. Y pues básicamente lo único que devuelve, o lo único que hace esto es devolver un intent con todo lo que hemos creado, ¿no? ¿Cómo recogemos el intent? Pues básicamente hacemos un intent del tipo con el dis que nos están llamando, con el propio dis que nos está llamando, hacemos un intent.init y en ese propio intent.init pues lo único que hacemos es hacer un start activity por result, pasarle el request code que nos ha pasado por aquí, pasando las options que nos han pasado por aquí, que al final es un bundle parseable, y en el caso de que sea mayor que Jelvin, si no, pues no le podemos pasar las options, no le podemos pasar el bundle como tal. Y en el caso de que queramos un contents.launchActivity, pues es exactamente lo mismo. Como veis, el option, el bundle, es parametrizado de forma que no es un mandatory, sino que bueno, puede existir o no puede existir. Al final es un trozo de código que tenemos que pegar en una clase de nuestra aplicación y que interactúe con todas cuando vayamos a lanzar una actividad. Y bien, ¿y cómo funciona esto? Bueno, pues básicamente cuando queremos lanzar una actividad es desde mi actividad, desde mi contexto, desde mi activity, a un punto launch activity y entre underscore, o sea, entre circunflejos, lo que lanzamos es la target activity que nosotros queramos y entre corchetes pues bueno, ponemos el payload, es decir, los parámetros que queremos pasarle a la propia actividad. Si no queremos pasarle ningún parámetro, pues básicamente utilizaremos el constructor como podéis ver aquí y automáticamente se lanzará la propia actividad. Bien, ¿cómo funciona todo esto? Una vez que lo hemos visto, bueno, pues hemos hecho un pequeño ejemplo bastante tonto que básicamente lo que hace es tenemos un main activity, un main 3 activity, que básicamente lo primero que se lanza es el main activity con un botón y lo que hacemos es lanzar la main activity como tal. Nos hemos generado una actividad previa al lanzamiento de la main activity y con un único botón. ¿Qué hace este botón? Bueno, pues lo único que hace este botón es hacer un dis de este contexto, lanzar la actividad y ¿qué tipo va a ser la actividad? El main activity. Fijaros que queda bastante limpito. Si quisiéramos introducir pues algún payload, pues lo único que tendríamos que hacer es dis.put extra y el extra que quisiéramos, ¿vale? Porque el dis ya está recogiendo aquí, como veis, el intent que hace referencia al intent que se va a crear para lanzar la actividad. Yo como no quiero pasarle ningún parámetro, porque no es el objetivo que quiero enseñar en el vídeo, pues le voy a pasar simplemente el constructor y le voy a generar directamente el intent. Bien, ¿y cómo funciona todo esto? ¿Por qué funciona esto? Bueno, pues básicamente porque bueno, estoy usando el compilador de Kotlin y le he generado un fichero que se llama constant.kt dentro del proyecto. Fijaros que el constant.kt lo tenemos aquí y básicamente lo que tenemos es pues un barcode, un mobile vision barcode simple que está dentro del propio paquete del main activity, el main activity 3 y lo que hacemos es generar en la propia clase, el propio constant en el que lo que hacemos es pues, el snipe de código, pegar el snipe de código que hemos copiado de la propia documentación. Como veis, pues tenemos el propio de activity.launchActivity si conocemos la activity y si no el contexto también para lanzar la actividad. Y nada más, vamos a ver cómo funciona todo esto. Tenemos un botón que lanzamos la actividad, lanzamos la activity y nos ahorrará bastante tiempo. Ya hemos lanzado lo que es la aplicación para ganar bastante tiempo. Como veis es una activity 2 que lo único que hace es lanzar la siguiente activity. Estamos utilizando las funciones en line de Kotlin y además estamos utilizando toda la tecnología y todo lo que nos aporta Kotlin como lenguaje dentro del desarrollo de aplicaciones de Android. Como veis, esto es un barco de detector, es una pequeña aplicación que tenía de pruebas para algún proyecto y bueno, pues simplemente para que quedase más vistoso he utilizado este ejemplo de prueba, pero no tiene nada que ver con lo que hemos explicado dentro del vídeo. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado, que habréis aprendido algo más, algo más útil para utilizar en lenguaje de Kotlin, seguramente que sí, si no lo estáis utilizando, yo os aconsejo que lo utilicéis, que lo copiéis directamente en los proyectos y que lo utilicéis de base.
Si os gusta nuestro canal, por favor suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para recibir todas las notificaciones que vamos de los vídeos que vamos publicando. Y si queréis hacer un aporte al canal, no os olvidéis que tenemos unas pequeñas enlaces para hacer las aportaciones económicas que consideráis oportuno. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y hasta luego.